de las personas que uno más disfruta para poder entender estos temas que nos convocan tanto a todos los argentinos. Doctor Litvin, el panel y el espacio es suyo, hasta las 11:35, 11:40 tiene el tiempo como para explayarse tranquilamente. Entiendo que tenía una presentación también. Perfecto, bueno, muchas gracias a la Fundación Libertad por organizar este evento, y la verdad para mí es un lujo compartir este evento con panelistas de gran calidad académica y profesional. Así que bueno, no creo que nadie disfrute hablar de impuestos en la Argentina, pero por lo menos vamos a tener alguna noción de algunos aspectos que hoy son importantes tener presente sobre el tema de los impuestos. La agenda de temas es hablar un poco de la presión fiscal, bienes personales y su efecto confiscatorio en algunos casos, algunas cuestiones relevantes del impuesto a las ganancias, qué pasó con el pacto fiscal del 2022, y un subtema que se desprende es, ¿vendrá generalizado el impuesto a la transmisión gratuita de bienes? Que muchos lo llaman impuesto a la herencia, pero que va mucho más que la herencia. Y después este proyecto de impuesto a la renta inesperada, que parece que es del paladar de la nueva ministra de Economía, y un nuevo blanqueo que tiene media sanción, el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario. Vamos a hablar primero de presión fiscal y carga fiscal comparativa. No quise poner el número ahí de cuál es la presión fiscal en la Argentina, porque el número no dice la verdad. El número de presión fiscal teórica ronda el 30% del PBI. Pero cuando analizamos presión fiscal tenemos que incorporar algunos aditamentos. Por ejemplo, ¿existe una correcta contraprestación del Estado en los servicios esenciales, en infraestructura, en seguridad, en educación, en salud de parte del Estado? Lo digo porque hay otros países, los países escandinavos, por ejemplo, para poner algún caso, donde el contribuyente que paga sus impuestos después no pone la mano en el bolsillo para hacerse cargo de una seguridad privada, de una salud privada, de una educación privada, que en la Argentina mucha gente que no está de acuerdo con la calidad prestacional lo que hace es va contratando en forma privada, y además, y esto es un contrasentido, tiene que pagar el IVA sobre esos servicios. O sea que no solamente no lo presta el Estado, sino además tiene carga tributaria. Y acá una parte de la biblioteca también considera que la inflación, y hoy es tapa de los diarios la inflación, es un impuesto, o se lo llama impuesto inflacionario, con lo cual, si tiene los mismos efectos que el impuesto, forma parte de la presión tributaria, que no está medida en ese promedio del 30%. Y otro punto importante es la informalidad. Ese 30% no mide la presión sobre los que verdaderamente pagan impuestos. Con lo cual, si le agregamos informalidad y si le agregamos la inflación como impuestos, seguramente con esta tasa de informalidad cercana al 40% y con esta tasa de inflación que se proyecta cerca de un 70% como mínimo, seguramente vamos a estar en el top de la presión fiscal en el mundo. Con lo cual me da pie a la pregunta que impongo en este material es, ¿hay tolerancia en la Argentina para mayor presión fiscal? Yo creo que no, yo creo que llegamos a un límite de tolerancia, más teniendo en cuenta que desde fin del 2019 a lo que va de este año 2022, en 2 años y medio, lo que hemos visto es un crecimiento de la presión fiscal, porque han aumentado o se han creado más de 20 impuestos en la Argentina. Con lo cual me parece de que no da para, la sociedad no tiene tolerancia para más presión fiscal. Fíjense, este es un informe del Banco Central, del Banco Mundial, vinculado con datos del año 2019. Y esto representa qué tasa tributaria sobre el porcentaje de utilidades comerciales hay en el mundo, en distintos países. Dicho de otra forma, ¿cuánto se queda el Estado de cada 100
que tiene de utilidad. O dicho de otra manera también, para que se entienda, porque es muy importante entender esto, porque esto lo leen los inversores antes de invertir, el socio que es el Estado, ¿cuánto se lleva para que el dueño de una empresa se lleve 100? Y fíjense, Canadá tiene el 24,5, países más cercanos, Chile el 35, Paraguay el 35, Estados Unidos el 36, América Latina y Caribe el 46, España el 47. ¿En qué ranking está la Argentina? En el penúltimo lugar, con el 106,3. 106,3. ¿Eso qué significa? Eso significa que para que una empresa gane 100, previamente le tuvo que dar a su socio, el Estado, le tuvo que dar 106,3 y está en el penúltimo lugar. Y eso significa de que el Estado es el socio mayoritario de una empresa. En la Argentina, además de una gran carga fiscal, una gran presión fiscal, hay una gran complejidad en el sistema tributario. Hay 165 tributos vigentes a nivel país. 41 a nivel nacional, 26 a nivel provincial y 98 a nivel municipal. Eso no significa que cada uno de los municipios tienen 98 tasas, pero sí significa de que el relevamiento de todos los municipios se han detectado que hay 98 tasas municipales. Y para aquella empresa que está en todo el país, en todos los municipios, va a tener 165 tributos a nivel país. Esta es la torta de la incidencia del impuesto, de los impuestos sobre el total de recaudación tributaria. Por supuesto que el IVA es el impuesto que más recauda, el 40% del total de recaudación, ganancias el 30%, aporte, contribuciones de seguridad social el 10%, un impuesto que nació transitorio y de emergencia y se quedó a vivir por ahora, y no vemos que lo van a desalojar, es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que todo el mundo llama impuesto al cheque, pero es mucho más que el cheque porque grava los débitos y los créditos bancarios. Este es un podio, pero no es un podio de los ganadores, sino es un podio de los impuestos más distorsivos, porque además de haber una presión fiscal muy asfixiante para la actividad privada, y que además es compleja por la cantidad de tributos existentes en la Argentina, también está contaminada por impuestos distorsivos. El peor de todos es ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que no debería estar. Cuando se creó el IVA se eliminó, se llamaba de otra forma, pero para el caso es el mismo hecho imponible, los mismos sujetos, con lo cual ingresos brutos, ¿por qué es el peor de todos los impuestos? Porque tiene un efecto repotenciación, porque se traslada en todas las etapas de la actividad económica, porque afecta a las exportaciones y porque en definitiva no debería convivir con el IVA, o IVA o ingresos brutos, pero no los dos. En la Argentina tenemos un IVA que grava los ingresos, tenemos ingresos brutos que grava también los ingresos, y los municipios han tenido la idea hace algunos años de gravar también como las tasas municipales de seguridad e higiene, o como se lo llame en cada uno de los municipios, también con otra gravabilidad sobre las ventas. Hay una triplicación de impuestos sobre ventas. El segundo impuesto muy distorsivo y afecta nuestra competitividad, por eso es distorsivo, es los derechos de exportación. Los derechos de exportación, solo 12 países en el mundo lo están aplicando. La Argentina es uno de ellos y generalmente son países que se los llama en vías de desarrollo. Pero nuestros competidores, nuestros vecinos, Brasil no lo aplica, Uruguay no lo aplica, Paraguay no lo aplica, Chile no lo aplica. En la Argentina está justificado, entre comillas, por la política, por algunos de los políticos, porque genera recaudación, ¿sí? Genera más o menos un 2 y pico % del PBI, y por el otro lado, y esto yo no lo comparto, algunos economistas
consideran que los derechos de exportación permiten regular el precio interno. Yo pregunto como sentido común, ¿y qué pasa con todos aquellos países que no tienen este impuesto? ¿Cómo regulan sus precios internos si no tienen esta herramienta, ¿no? Y el tercer impuesto, que es muy distorsivo, es impuesto a los débitos y créditos bancarios. De bienes personales quiero decir que es un tributo impopular, es un tributo injusto, es un tributo que es un obstáculo al desarrollo económico. Muy pocos países en el mundo lo tienen, no más de 15% de los países, reduce la voluntad de ahorro, alienta el consumo de productos perecederos, afecta a los jubilados que ya no tienen rentas activas y han guardado un ahorro para su calidad de vida y no son generadores de rentas, y obviamente el impuesto les afecta también su calidad de vida futura. Y en algunos casos afecta a la propiedad privada cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta. Recientemente se ha sancionado un aumento de ingresos de bienes personales con muchas irregularidades, faltó quórum en el horario asignado, la Cámara de Origen no fue la Cámara de Diputados, y además la Cámara de Diputados de la Nación rechazó un proyecto similar en el mismo año. Este impuesto se aplica solo sobre los activos, con lo cual ya nació mal este impuesto. Es un impuesto que nació en el año 1991 por 9 años, y está vigente. El monto exento antes era 2 millones, ahora son 6 millones de pesos. Cuando se creó este impuesto se lo llamó impuesto a la riqueza porque tenía un mínimo no imponible equivalente a $100.000. Bueno, hoy 6 millones de pesos es el mínimo no imponible. Creo que se popularizó este impuesto también. Cualquiera es contribuyente de este impuesto. Y las tasas de impuesto en la Argentina es del 0,5 al 1,75 y para bienes en el exterior del 0,70 al 2,25. Lo que hizo la reforma básicamente creó nuevas escalas del 1,50 y del 1,75 para bienes en la Argentina y mantuvo las escalas para bienes en el exterior que llega al 2,25. Con lo cual, lo que vemos es que afecta la garantía de igualdad porque a igual capacidad económica va a pagar diferente el que tiene solo bienes en la Argentina respecto del que tiene solo bienes en el exterior. Este argumento que afecta de alguna manera la igualdad en la capacidad contributiva tiene una debilidad porque aquellos que hacen una repatriación de sus activos financieros se le equipara a la alícuota. Pero claro, en la Argentina hemos tenido experiencia de Corralito, Plan Bonex y algunas otras experiencias más lejanas que hacen que genere insomnio repatriar fondos que están cobijados en el exterior en una Argentina con mucha incertidumbre. En muchos casos decía que este impuesto se vuelve confiscatorio. ¿Qué significa confiscatorio? La realidad es que es un desprendimiento del derecho de propiedad. Y cuando el impuesto es excesivo y absorbe una parte sustancial de la renta, ya la Corte tiene dicho que es un impuesto confiscatorio. Bueno, es más evidente en los casos que los bienes alcanzados no producen ganancias, y esto ocurre con mucha cantidad de bienes que están gravados, pero no son generadores de ganancias. Y en los casos de los bienes que no son líquidos, si uno tiene solo inmuebles y tiene que pagar este impuesto, bueno, no tiene la disponibilidad, no tiene el cash para pagar el impuesto. Algo muy importante, la confiscatoriedad debe ser probada en cada caso. Algunos aspectos de impuesto a las ganancias es el preferido de la doctrina porque es el que mejor mide la capacidad contributiva y con lo cual el impuesto se vuelve justo y equitativo. Quien más capacidad de contribuir con el sostenimiento del Estado tiene es el que más gana, mucho mejor que con el IVA, que es un impuesto de carácter regresivo. Claro que cuando entra a jugar la inflación,
ya el impuesto, si no está bien medida la inflación, se convierte en no un impuesto a las ganancias, no en un impuesto justo, sino en injusto, arbitrario y en algunos casos confiscatorio, como ha dicho la Corte. Un aspecto que incide mucho en la liquidación de impuestos de las empresas es el ajuste por inflación, que la Ley de Solidaridad determinó que el cómputo es en sextos a valores históricos. Imagínense con este escenario de inflación. El proyecto presupuesto 2022 lo reducía a 1/3, pero no fue aprobado, con lo cual la situación actual es que se puede computar el 100% a partir de los cierres 31 de diciembre de 2021 del ajuste por inflación. Un tema importante también a analizar es quebrantos. En la Argentina, aquel contribuyente que tiene quebranto lo puede trasladar hasta 5 ejercicios posteriores. ¿Y cómo lo traslada? Obviamente debería ser con actualización. Bueno, hay una interpretación en una consulta que se hizo a FIP, que la FIP considera en una consulta de diciembre de 2019 que los quebrantos se trasladan sin actualización. Imagínense un quebranto del 2018 que lo quiero hacer valer ahora, no es lo mismo que actualice por índice de precio mayorista o que lo actualice o que no lo actualice y lo tome a valor histórico. Bueno, algunos consideran que se actualiza desde el 2018. Nosotros, nuestra interpretación es que nunca estuvo restringida la actualización de quebranto. Consenso Fiscal 2022. Yendo un poco a los antecedentes, yo creo que el consenso fiscal del 2017 fue una excelente idea, pero con mucha ingenuidad política. ¿Por qué? Porque el consenso fiscal 2017 establecía una baja de impuestos, de los impuestos locales, ingresos brutos, el peor de los impuestos, sellos, un impuesto medieval, y tasas municipales que han proliferado en el tiempo y que se establece en función de venta y no en función del costo prestacional que debería tener. Bueno, ¿por qué fue con una ingenuidad política? Porque no establecieron sanciones por incumplimientos. Entonces, 2018 y 2019 hubo algunos incumplimientos. 2020-2021, con la excusa de la pandemia, fue suspendida la baja de impuestos. Y 2022 se hizo un nuevo pacto fiscal, pero con un sentido diferente, no para bajar impuestos, sino para aumentar impuestos. Fíjense, esto sería la estructura de baja de impuestos que no está vigente, establecida en el Pacto Fiscal 2017. Fíjense todas las actividades que deberían estar exentas y no la están. Dentro de ese consenso fiscal se habilita a las provincias, se les sugiere a las provincias de crear un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, donde alcanza todo enriquecimiento a título gratuito, que pueden ser donaciones o pueden ser legados o herencias, básicamente. Esto ya podría generar, obviamente, un conflicto entre jurisdicciones, porque ¿quién va a cobrar este impuesto si es provincial? ¿Donde vive el contribuyente, donde vive el beneficiario o donde se tengan los bienes? Bueno, va a ser todo un conflicto entre jurisdicciones. Está rigiendo la provincia de Buenos Aires, tiene una vigencia efectiva desde el 1 de enero de 2011, ¿sí? Estuvo vigente por un breve periodo en Entre Ríos hasta que la justicia lo declaró inconstitucional, con lo cual lo derogaron inmediatamente. Tiene muchas objeciones este impuesto a la transmisión gratuita de bienes, tiene una ineficiencia recaudatoria. En la provincia de Buenos Aires recauda solo el 0,2% del total de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. La capacidad de pago está desatendida de la capacidad del contribuyente beneficiario, obviamente impacta desfavorablemente sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el ahorro y la inversión, y además hay una duplicidad, porque en los países que existe este impuesto, no existe otro impuesto patrimonial. En la Argentina ya tenemos bienes personales, que es un impuesto patrimonial, y que es incompatible que esté con otro impuesto patrimonial, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.
Obviamente la provincia de Buenos Aires está vigente con una alícuota mínima del 1,60% y de acuerdo al grado de parentesco se puede llegar a una alícuota máxima del 9,5%. Estas son las jurisdicciones que aplican este impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pero es importante remarcar que ninguna tiene bienes personales, ninguna tiene otro bien patrimonial, otro impuesto patrimonial. Para aquellos que tienen alguna inversión en Estados Unidos, esto es un tema muy importante a tener en cuenta, Estados Unidos lo tiene, y el mínimo no imponible para los que no son americanos es tan solo de $60.000. $60.000. Con lo cual, fíjense la diferencia con el que es americano, que es 12 millones. Y tengan en cuenta que la alícuota empieza en el 18% y llega, cuando el ahorro es más de $1 millón, al 40%. Esto es un tema muy importante. Bueno, hemos conocido un nuevo proyecto, el proyecto de impuesto a la renta inesperada, que tiene como objetivo permite alcanzar renta inesperada para aquellos sectores que se han beneficiado en el conflicto bélico. La realidad es que esto no es cierto, porque cuando uno lee el texto, va para cualquier empresa que ha tenido una renta inesperada, aunque sea por eficiencia, aunque sea porque nuevos productos o por una mejora en la calidad. Lo cierto es que alcanza a todas las empresas que tengan una ganancia superior a 1.000 millones de pesos, cuando su margen de ganancia es superior al 10%, ¿sí? Es muy bajo en la exigencia, y cuando el margen de ganancia respecto a 2021 supere el 20%. Acá quiero decir que como se tomaría 2022, ejercicio que cierra, por ejemplo, el 31 de julio del 2022, si esto estaría vigente, se lo va a comparar con el ejercicio que cierra 31 de julio de 2021. Y el 31 de julio de 2021 abarca agosto del 2020 a julio de 2021. O sea, lo que quiero transmitir es que es muy posible que la comparación sea positiva, porque el ejercicio 2021 está contaminado por la pandemia y con restricción de actividades, con lo cual va a ser muy fácil superar el 20% de ganancias respecto del año anterior. Se establece una alícuota del 15% por única vez. Tengo que preguntar si es por única vez, porque estamos de alguna manera escépticos de aquellos impuestos que nacen por tiempo determinado y se quedan en el tiempo. Y comprende todas las ganancias exentas y no gravadas por el impuesto a las ganancias. Con lo cual yo me pregunto, ¿aquellos que tienen empresas promocionadas también lo van a gravar? Por ejemplo, Tierra del Fuego. Y por el otro lado, se establece un nuevo blanqueo, ¿sí? El nuevo blanqueo es un fondo, lo llaman de otra manera, pero en esencia es un blanqueo. Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, aprobado por el Senado en trámite en diputados. El objetivo es que la recaudación de este blanqueo no vaya a rentas generales, no se coparticipe, con lo cual me extraña que las provincias no han saltado todavía con este tema, y vayan a un fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Un aspecto muy controvertido es que no hay plazo, con lo cual, si esto se aprueba, vamos a tener un blanqueo in eternum, porque vamos a seguir debiéndole al Fondo Monetario durante muchísimas décadas. Cualquier persona sujeta pasiva puede serlo. Se aplica exclusivamente para bienes situados en el exterior. Y yo me pregunto, a ver, si se quiere hacer un blanqueo, ¿se va a privilegiar a los bienes en el exterior? Y aquel que tiene dinero no declarado en el colchón, en las cajas de seguridad, no podrían regularizar. Otro absurdo de este proyecto.
Las alícuotas dependen del tiempo, 20% de impuesto que libera todo el resto de los impuestos dentro de los 180 días de sancionada la ley, más de 180 días, 35%, y si el blanqueo se acoge una vez iniciada la fiscalización, va a ser el 50%. Para ir terminando, yo creo que el sistema tributario actual es un sistema tributario que genera un círculo vicioso de la pobreza, porque si nos paramos en los impuestos exorbitantes, ¿sí?, como la alta presión fiscal que hay en la Argentina, esto genera normalmente, naturalmente, menos inversión. Menos inversiones, menos empleo, menos consumo, menos actividad económica, se traduce en más planes sociales, en más pobreza que está aumentando y en más gasto público. Y se retroalimenta en este círculo que en general impuestos desorbitantes o muy alta presión fiscal lo que genera es básicamente más pobreza. Se habla de que los impuestos en los libros de textos se considera que tiene un efecto de redistribución de la riqueza. Claro, para eso tiene que haber riqueza. ¿Cómo se va a redistribuir cuando no hay riqueza? En cambio, lo que vemos es que la política fiscal de los últimos 2 años y medio es un atentado permanente a la riqueza. Y en lugar de encarar una guerra a la pobreza, lo que se ha encarado es una guerra a la riqueza, a través de una política tributaria que trata de generar de alguna manera un combate a la riqueza, desde el punto de vista hasta ideológico. Los impuestos injustos, los impuestos excesivos, es una herramienta ideológica para expoliar con impuestos confiscatorios la riqueza lícita obtenida con mucho esfuerzo y con mucho talento. Y me gusta citar esto de Einstein: intentar redistribuir la riqueza eliminando las fortunas es tan absurdo como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Litvin, con esta exposición tan clara y con tanta información y reflexión como para seguir analizando. Le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado con nosotros aquí en este 14º Foro de Economía y Negocios. Muchas gracias, doctor Litvin.